Mientras afuera la noche era fría y húmeda, en el interior de la pequeña sala de estar de la Bournonville, las ventanas se hallaban bien cerradas, las persianas echadas y el fuego resplandecía vivamente en la chimenea. Sentados a una mesa, el dueño de la casa y su hijo disputaban con aire solemne una partida de ajedrez. De los dos, el primero, convencido de que la clave de aquel juego consistía en cambiar continuamente de estrategia para desconcertar al rival, llevaba ya rato poniendo a su rey en una serie de situaciones tan comprometidas e innecesarias que en más de una ocasión había provocado algún que otro comentario en la anciana de cabellos blancos que, cómodamente instalada junto al fuego, fingía estar enfrascada en su labor de punto. Bienvenidos a nuestra mesa de disección. Cojan guantes y escalpelo y prepárense para abrir la ficción de hoy en canal. Esto es Ficciópatas. Buenos días, Víctor Morata. Buenos días, Eric. ¿Qué tal? Ay, tío. Episodio número 40 y último de Ficciópatas, temporada, programa. Y Todo, lo hacemos, cerramos todo aquí. Sí, cerramos todo. Cerramos la persiana. Ay. Y bueno, lo hacemos con W. Jacobs. Con un relato, Sí. con un relato que tú vas muy directo, vas ya, Sí, yo voy tienes a prisa saco, ya ya por voy. terminar, parece. Con un relato que prometimos unos capítulos antes Sí. y que es un relato antológico. Sí, efectivamente. Y ese relato es La pata de mono. La pata de mono, un relato Claro. muy conocido, muy popular. Sí, y fíjate que es uno de los relatos más conocidos de este autor, que no fue reconocido precisamente por su lado oscuro, por su terror, sino por todo lo contrario. Por el cómico. Sí, era un humorista, Sí. ¿no? Este tipo, en realidad. Efectivamente. Y bueno, sabiendo que era humorista, luego al leer el relato te das cuenta de algunos puntitos de humor negro que hay aquí. Pero Sí, bueno, me recuerda, no tanto, pero me recuerda un poco a ese humor negro de Ambrose Bierce. De Sí. hecho, un poco. sí, este es un poco más actual, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que se le nota ese puntito ácido. Y ahora lo veremos, ¿no? Pero bueno, si quieres, para poner un poco en antecedentes sobre la vida de este hombre a los oyentes, Sí. pues diremos que, bueno, Jacobs. William Wymar Jacobs fue humorista, novelista y cuentista británico. Nació en 1863 y muerto en el 1943. Y bueno, La pata de mono es uno de sus relatos más macabros y está incluido dentro del libro de cuentos La dama de la barca, de 1902. O sea, hace ya 123 años de este relato. Que Pues además, ha envejecido bien, en sí, realidad. ha envejecido muy bien, y además que como se ha ido renovando su discurso, ¿no? El discurso base de este relato en numerosas series, relatos y demás, Sí. ¿no? Porque es verdad que la base del relato es muy icónica y es muy exportable. Sí, total. Bueno, decir que él publicó su primer relato en 1885, cuando empezó a trabajar como funcionario en correos. Y sus temas preferidos no era esto, sino los hombres que navegan por el mar en barcos de mediano tonelaje. ¿Cómo? Hombres que navegan en el mar, ¿no? O sea, por el mar en barcos de mediano tonelaje. En ese sentido se parecía un poco a Hope Hudson. Sí, efectivamente. Por el tema marítimo. Exacto. Hay que ver el tema del mar, lo que ha llevado a muchos escritores. De hecho, él básicamente pues eso, escribía sobre eso. Tiene libros, novelas como Erizos de mar. Erizos de mar. Sí, que fue el título que sentenció su popularidad. Sí. ¿No? Y tiene Todos los capitanes, Nudos marineros o Rondas nocturnas. Todo relacionado con el mar. Buenísimo a la hora de poner títulos. Sí, desde luego. Bueno, mostró una maestría en el manejo de la jerga de East End, de Londres, ¿no? Que bueno, despertó su admiración en autores como P.J. Wodehouse. ¿Conocido, famoso? Bueno, en su época sería conocido seguramente.
Pero bueno, La pata de mono fue incluido en la antología de literatura fantástica compilada por Borges, Silvino Campo y Adolfo Bioy Casares. Sí. Tiene muchos libros, todos, como he dicho, que tienen relación con esto, pero vamos a centrarnos en La pata de mono, que... La pata de mono en la cultura popular. Sí. Yo, decirte que a mí este relato me recuerda de alguna manera o lo emparento con El diablo de la botella de Robert Louis Stevenson, y esto ya lo hemos hablado también antes. Tiene mucho que ver, sí, ese espíritu de ten cuidado con lo que deseas. Claro, ten cuidado con lo que deseas. Creo que es el temazo aquí. Sí. Claro, efectivamente. Entonces, de hecho, como he dicho, se ha utilizado en muchos medios, ¿no? La historieta antológica de terror estadounidense, Hound of Fear, digamos, publicó la historia Wish You Were Here en el 53 y habla de eso, pero digamos que en lugar de una pata de mono es una estatuilla. Luego tiene el retelling que hizo Alfred Hitchcock en la temporada 10 del episodio 26, ¿no? ¿Con pata de mono o sí, sin ella? Con pata de mono, creo. O sea, que sí, apareció una pata de mono. No lo sé porque no la he visto, ¿vale? Pero la mención está ahí. Luego, en Tales from the Crypt, que esto sí lo conocemos, Historia desde la cripta, sí. el 72, sí que hay una adaptación de esa primera historia de la estatuilla, que fue publicada en una revista. Fue el cuento, una de las inspiraciones para Cementerio de Animales, de Stephen King. Obviamente. Obvio. Hay varias versiones de televisión, entre las cuales se encuentra La Zarpa, de Historias para no dormir, y cuentos de terror narrados por Alberto Laiseca, que no lo conozco. Luego, también un episodio de la serie animada Tales from the Crypt Keeper, ¿no? Que en la cual en lugar de un mono es un gorila, la mano, la pata de un gorila. Vale, sí. En otro episodio de Historias de la cripta, también, pues digamos que sale un episodio que se llama Last Respects, en el cual tres hermanas que son dueñas de una tienda de antigüedades heredan la mano, y tratan de sacar a la mano, o sea, tratan de sacar de la quiebra el negocio. A mí perdona, te paro, pero me parece que cuando un relato, una historia se recicla tanto es porque en sus componentes esenciales, porque al final todas estas versiones tienen cosas que han añadido, ¿no? Sí. El contexto cambia, los personajes cambian, pero en esencia tiene elementos que, o sea, a mí me da por investigar ese tipo de historias porque digo, aquí hay algo. ¿Qué hay aquí que interesa tanto? Claro, efectivamente. Entonces, a ver, incluso ha salido en Los Simpsons. Sí. De forma... Yo creo que de las referencias populares más conocidas, ¿no? Y a mí una de las referencias que más me gusta, y esto sí que he visto el episodio y el otro día fui concretamente al momento para revisionarlo, es el de la aparición en la serie Rick y Morty. A mí me gusta mucho Rick y Morty. Aparece también, no me acordaba. Sí, en el episodio 9 de la temporada 1, ¿Sí? En el minuto 11:57, según lo que me había apuntado, en el cual Summer Smith, la nieta de Rick, se encuentra la pata de mono en el suelo, donde sale explícitamente el nombre, ¿no?, de Monkey Paw, y pide los 3 deseos para salvar a su jefe, el diablo, de la tienda donde se encuentra trabajando. Ah, calla, es de esto. Sí, a ver, en este caso, aquí los guionistas de la serie le dieron una vuelta de tuerca y no acaba mal la cosa. Ajá. O sea, no acaba mal según se mire, realmente eso es una ironía, porque en realidad no acaba mal para el diablo, lo cual es acabar mal. Claro. Porque pide muy bien los deseos, ¿sabes? Nos acabas de hacer un spoiler en cierta manera, porque pero bueno, ahora sabemos que las cosas acaban mal. Pero es que, a ver, una pata de mono con deseos no puede acabar bien. Ten cuidado con lo que deseas, si es que eso lo recoge todo. Yo tengo aquí apuntado una referencia que no había visto, porque luego hay otra serie de referencias, incluso sale una referencia en Wonder Woman 1984, en la cual su pareja, Steve Trevor, ¿no?, la llama la piedra de los sueños. Hay una especie de analogía acerca de la piedra. Pero yo he apuntado y me acuerdo de que había una película que creo que hicieron 2 o 3 secuelas, que se llama Wishmaster. Creo que me la has recordado ya varias veces. Yo no sé cómo te tuvo a ti esa película que traumatizar un poco, ¿eh? Sí, bueno, no es tanto traumatizar como que me gustaba lo original de decir, a ver, alguien pide un deseo, pero el que otorga el deseo
lo retuerce tanto que lo concede, pero a su manera. Ya, Y- no, si te lo digo porque luego me decía, pero es muy mala. Sí, es muy mala. O sea, Ya. en su época a lo mejor pues tenía su punto, pero si la volviera a ver hoy seguramente diría... Vale, pero sí que parte de como de la misma premisa. Sí, un sí, deseo que al final es retorcido y que provoca consecuencias inesperadas, ¿no? Consecuencias imprevistas, Ya. como se llama. ¿Qué son las consecuencias imprevistas? Pues son aquellos resultados no esperados o no anticipados de la acción humana, ¿no? Es lo que Entonces, y esto viene a colación porque hay una ley de las consecuencias imprevistas, ¿no? Que dice que cualquier acción humana, especialmente las que envuelven o afectan a grupos humanos extensos, tendrá consecuencias no anticipadas o calculadas. Entonces, se puede percibir la ley como una aplicación a sistemas humanos de la ley de Murphy. De repente hay una tesis aquí Sí, en torno sí. a lo que pasa en esta historia. Entonces, la ley de Murphy que dice que dado un sistema social de suficiente complejidad, toda acción que pueda tener consecuencias negativas las tendrá. Sí, se puede emparentar con la ley de Murphy, sí, Sí, cierto. entonces, bueno, y dicho esto, yo creo que ya podemos... Bueno, empezar, hemos dado bastante contexto para Sí. el relato, ¿no? Vale. la pata de mono de W. Jacobs, Sí. que, bueno, la podéis encontrar en libros como este, Relatos Fantásticos, de Vicente Vives, del 92, que además tiene un aporte académico para análisis y demás. A ver, la verdad es que la pata de mono la puedes encontrar ahora mismo en internet, Sí, donde en quieras, donde porque quiera, está donde quiera, en todos pero- lados. Y bueno, y así en plan más chulo, pues siempre tenemos a Valdemar, que edita muy bien y que pues esto tiene Cierto. la pata de mono y otros cuentos macabros, pues... Llegamos ya un poco tarde, pero Valdemar podría haber Sí. patrocinado este programa. Bueno, no, o sea, llegamos tarde para eso, pero si quiere hacer una donación, regalo para nuestra biblioteca personal, siempre estamos abiertos, Sí. ¿no? Bueno, y ahora, si te parece, voy a resumir un poquito lo que es la obra, Sí. o sea, el relato. Sí. Digamos que, bueno, nos encontramos con el señor White, que vive con su esposa y su hijo Herbert, Sí. el cual ya es adulto, llevan una vida tranquila, sin sobresaltos en la Burnham Village, y una noche le visita un soldado amigo de la infancia del señor White, ¿vale? El sargento mayor o el brigadier, son el relato, el brigadier Morris, que además vivía por aquella zona antes de alistarse en el ejército. Sí. Después de cenar, los cuatro beben, ¿no? Amigablemente, y Morris les habla de sus batallitas y aventuras en el ejército. Les dice que ha estado en la India y en algunos otros lugares y destaca algunas de las rarezas que ha vivido. Esto para fascinar un poco, crear la fascinación tanto en el lector como en... Sí, Oriente, ¿no? Sí. Bueno, luego hablamos de ello, pero... Sí, porque era además una época de expansión, Claro. el tema de la típica imagen del hombre con salacot y estaba, ¿no? De que Egipto, todo eso estaba muy de moda. Entonces, mientras hablan, el señor White le recuerda el tema de la pata de mono, de la cual le he hablado anteriormente. Da la casualidad de que la lleva encima y se la muestra. Se trata de una pata de mono disecada que, según Morris, tiene atributos mágicos. Le cuenta que es así gracias al conjuro de un viejo fakir de la India que, vamos, digamos, echó el conjuro para dar una lección a aquellos que osan luchar contra su propio destino. Luego hablamos de eso si quieres. Sí. también. Durante la charla, Morris asegura que solo 3 personas pueden pedir 3 deseos, pero que hay que llevar mucho cuidado porque lo que uno pide nunca se manifiesta como uno quiere y suele traer consecuencias bastante nefastas. Dice que el primer hombre salió mal parado y murió. Y confiesa que él ya ha pedido sus 3 deseos e insinúa que no ha resultado como esperaba, sino todo lo contrario. Este suspense lo va manteniendo porque en realidad aquí dices, hostia, pues, ¿qué ha pasado? Cuéntaselo si es tu amigo. No, pero claro, lo que interesa aquí es lo que no cuenta. Exacto. Es lo interesante. Exacto, entonces dice que el primer hombre salió mal parado, lo que he dicho, ¿no? Entonces intenta de algún modo disuadir a su amigo, o sea, el señor Morris, para que pierda interés en la pata, pero logra justo lo contrario. Pero de hecho es que la lanza al fuego. Exacto, en un momento determinado incluso la lanza al fuego y el señor White se apresura a rescatarla y le dice que quiere comprársela. Lejos de impedírselo, el militar accede previa advertencia del mal al que se enfrenta, pero se la vende. Sí. O sea, Bueno, le da una bagatela. Sí, se dice, pero bueno. ¿no? Como una baratija o le da Sí. una propina. una vez se marcha Morris, los White hablan sobre la pata de mono, pero sin demasiada seriedad. Sí. Así, con la broma, el señor White decide pedir un deseo, pero uno más bien modesto, 200 libras para cubrir la hipoteca que pesa sobre la casa, porque en realidad está más que satisfecho con su vida, y esto es importante, y no necesita nada más de lo que tiene. Al pedir el deseo, el señor Morris, perdón, al pedir el deseo del señor Morris, siente como la pata se mueve en su mano, pero nadie excepto él hace caso
e incluso se lo toman a broma. Que esto perdona, cuando ocurre, ahí me vino la imagen de los Simpsons, que lo que hace es que el dedo se mueve, ¿no? Se cierra. Efectivamente. Claro, pero aquí no, aquí lo que dice es que la pata se mueve. Exacto. De cierto modo, los tres esperan que el dinero se materialice en el instante, pero al no hacerlo se olvidan de la pata y se van a dormir. Sí. A la mañana siguiente, Herbert, el hijo de los White, se marcha a trabajar, se olvidan de la pata y siguen con su vida, hasta que reciben la visita de un hombre trajeado que ven deambulando por el jardín. Entonces les informa de que Herbert ha muerto, el hijo ha muerto por accidente laboral, ya que las máquinas lo atraparon y destrozaron su cuerpo. El horror continúa cuando el hombre les dice que la empresa les da una compensación de 200 libras por la muerte del hijo. La casualidad. Casualidad. Sí, así todos no quieren creer, al menos el padre, que la muerte de su hijo se debe a la pata de mono. La madre, sin embargo, está más convencida de que ha sido así. Por eso, una semana después de enterrar a Herbert, la señora White se desquicia y exige a su marido que use la pata de mono para devolver la vida a su hijo. Al final, contra su voluntad, accede a la petición de su mujer. Horas después de pedir este deseo, golpean la puerta de forma insistente y la señora White, enloquecida, acude presta a abrir la puerta para encontrarse con su hijo. Teniendo en cuenta el tiempo que ha pasado desde su muerte y el estado del cuerpo tras el accidente, el señor White, aterrado, acude raudo en busca de la pata. La mujer intenta llegar al último pasador de la puerta principal, al que no llega por su estatura, y el señor White aprovecha para pedir el tercer deseo antes de que su esposa logre abrir la puerta. Cuando la señora White consigue abrirla, ya no hay nadie allí, ni en la entrada del camino. Y así es como acaba. Una escena final muy tensa, muy terrorífica, ¿eh? Me Efectivamente. parece una atmósfera muy chula. Sí, y sí que es verdad que el relato, que está dividido en tres partes, ¿no? La parte de la visita del señor Moore y luego la parte de ese preludio a la muerte de Herbert o la muerte de Herbert y luego el posterior, que es cuando la noche de Marras, de la resurrección, pues es verdad que empieza con un tono más bien humorístico, como de descrimiento, ¿no? Hacia, ¿no? Incluso se burlan de este hombre, de Morris, ¿no? Lo tratan de ingenuo, incluso generalizan sobre los arquetipos o los tópicos que hay sobre los militares, ¿no? que se flipan mucho y de estas cosas. Es que, bueno, lo tenía aquí apuntado para más tarde, pero es que claro, para mí el tono del relato cambia en la última parte. Sí. O sea, es como que tiene diversos tonos, ¿no? Que van variando. O sea, al principio es comedia, luego es drama y luego es terror. Sí. Parece que son como las tres partes, ¿no? Y además el clima acompaña. El clima acompaña, claro, y acompaña el día y la noche también, claro. El clima como digamos, fondo ambiental para dar más tensión o rebajar. Funciona perfectamente. Fíjate, bueno, detalles que te lanzo algunas cosas que yo he visto, ¿no? Sí. Por ejemplo, hay un detalle que es cómo juega el protagonista al ajedrez, que me resultó llamativo. Estamos hablando del señor White al principio, ¿no? Sí. Está jugando con su hijo y me resultó llamativo que juega de un modo despreocupado, que esto ya es una indicación del carácter del personaje y de lo que va a ser un poco su perdición con la pata de mono, porque dice: el primero tenía ideas personales sobre el juego y ponía al rey en tan desesperados e inútiles peligros que provocaba el comentario de la vieja señora que tejía plácidamente junto a la chimenea. Es una persona que no se toma en serio las cosas. Esto es lo que nos está diciendo con esta escena. Y efectivamente eso es lo que ocurre luego con la pata, ¿no? Que no se lo toman en serio. Les han advertido, les han dicho: esto es peligroso, no lo hagas, y aún así efectivamente. Decide hacerlo. Efectivamente. Ya desde el principio también, aunque tiene un tono, digamos, pseudocómico, el narrador, no obstante, no escatima, o sea, no pierde la oportunidad de criticar al gobierno y de criticar esa sociedad de clases que ¿Dónde que ves hay. tú eso? ¿Tú ves las críticas al gobierno hábilmente? En el momento en el cual habla de este párrafo, por ejemplo, dice: no sé en qué demonios estarán pensando las autoridades para no ponerle remedio de una vez por todas a esta situación. Supongo que lo que ocurre es que, como en esta zona no vivimos más que unas pocas familias, a nadie le importamos un comino. Hablando de clases sociales, de que ellos no son tan adinerados, ¿no? Ya. Pero eso lo tiene por ahí, lo va colando. Es una crítica muy velada, muy sutil, muy velada, ¿no? Pero bueno, sí que hace, digamos, una mención también a esa expansión
hacia afuera, ¿no? De conquista, de guerra, que había. Con su reverso, que esto es un poco también lo que tú has dicho, ¿no? De repente tenemos veteranos como los veteranos de Vietnam, o veteranos de cualquier guerra, ¿no? Que vienen traumatizados. El caso del sargento Morris es el caso. No sabemos lo que le ha pasado, pero intuimos que nada halagüeño. Entendemos que ha visto cosas que no debería ver, ¿no? Hay un diálogo, por ejemplo, que dice el señor White: me gustaría ir a la India, solo para dar un vistazo. Y el otro dice: mejor quedarse aquí. Replicó el sargento moviendo la cabeza. Dejó el vaso y suspirando levemente volvió a sacudir la cabeza, como diciendo, mira, olvídate de eso. Sí. No merece la pena. O sea, pero cómo hablan los silencios, ¿no? Sí, sí. En la historia. Claro, además hay que tener en cuenta que este soldado llevaba 21 años fuera de casa. O sea, en realidad ha vivido más fuera que dentro. Claro. Entonces su infancia, su adolescencia prácticamente, porque se fue muy joven, la ha pasado fuera. Y él sí que es verdad que, como dice aquí, iba relatando todo tipo de historias y anécdotas curiosas acerca de guerras, plagas y gentes extrañas. Pero claro, gentes extrañas porque son otras culturas. Claro. Entonces, lo exótico, lo diferente, pues llama mucho la atención, sobre todo en un mundo en el cual estaba pues, en plena expansión y adentrándose en culturas que eran totalmente desconocidas entonces. Y que estuvo en boga el orientalismo, sí, todo lo que tenía que ver con Oriente. Efectivamente. A principios de siglo, final del siglo XIX. De hecho, aquí quien lanza el conjuro de la pata de mono es un fakir. Claro. O sea, una figura mitológica al final para... O sea, quiero decir, esta historia leída en su contexto, en su época, porque hemos dicho 1902, esto leído en su contexto, en su época, podría provocar la fantasía de ese personaje mitológico que es el fakir, que tiene poderes mágicos, quién sabe. Sí, sí. O sea, yo recuerdo que ahora, porque somos muy descreídos y tenemos internet y podemos informarnos de todo, pero en aquella época, a ti te dicen un fakir que levita o que es capaz de dormir sobre un colchón de púas y tú... Claro, es fantasía pura. O sea, es fantasía pura. Eso era el atractivo, un poco pues para la expansión y para provocar que la gente quisiera ir a determinados sitios, ¿no? Luego hay este diálogo que tiene acerca de la pata de mono cuando se la muestra. A mí me parece que un poco lo que en realidad está haciendo el soldado es, de forma intencionada, generar interés. ¿Tú crees? Yo creo que sí. ¿Y por qué? Porque si en realidad fuera su amigo, o considerara su amigo, y sabiendo lo que provoca la pata de mono... No llevaría la pata de mono encima. Ni la llevaría encima, ni se la vendería a él. Ya. O sea, que igual hay algo que no nos cuenta, que es sobre esa infancia, a lo mejor no se llevaban tan bien, o a lo mejor hay algo ahí que... O tú intuyes que o puede haber una venganza... Sí, o... porque claro, él mismo ha sufrido la tragedia y no se la cuenta. O sea, que no entra en esas confidencias. A eso, si son supuestamente amigos. Claro, pero no parecen tan amigos. No, efectivamente. No parecen tan amigos. Entonces, él lo que quiere es deshacerse de la pata de mono y ya está. Entonces, y de hecho, lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Para mí lo interesante es lo que el sargento no cuenta. Una vez más, su silencio. Ha pedido los 3 deseos, pero no dice cuáles son. Exacto. Y nos los dice con pesar. O sea, los ha pedido, pero con pesar. Y el único dato que nos da del dueño anterior es que el último deseo fue morir. Sí. Y claro... Exacto. Es bastante siniestra. Sí, entonces, bueno, pues hacer el paripé del fuego, digamos que salta... Tú lo ves un paripé, ¿no? Sí, sí, yo lo veo paripé. Dice que ya ha causado suficientes males, pero en realidad es lo que quiere deshacerse de ella. Y como habéis puesto ahí, como buen vendedor, convence al comprador potencial de que es él quien en verdad quiere comprarla a pesar de las reticencias del otro. O sea, aquí en realidad crea la necesidad del comprador y es el comprador el que al final dice, no, yo la quiero comprar. Aunque tú no la quieras vender, yo la quiero comprar. Y entonces, digamos que cede la responsabilidad de la compra. Por eso te decía yo también que me recuerda al Diablo de la Botella, ¿no? Porque por ese tema de la compra, la compra de lo que produce deseos, que luego los deseos no son tan buenos. Quiero ir pasar simplemente por el tema del fakir y lo que pretende. Porque dice que el fakir le dio poder a la pata de mono para demostrar que el destino nos gobierna y nadie puede impedir lo que ha de suceder. Bien, esto para mí, claro, entronca con la idea de destino y con la de fatalidad. O sea, lo que viene
a decir es, si estás condenado a que algo malo te ocurra, te va a ocurrir de todos modos. Si estás condenado a que algo bueno te ocurra, te va a ocurrir de todos modos. Aunque tú tengas la ilusión de control con un amuleto, como en este caso, ¿no? Un amuleto que cumple deseos. Y es interesante la tesis porque luego, de hecho, el propio señor White comenta que le había dicho Morris que cuando se producen los deseos se producen de una manera que parece una casualidad el hecho de que se haya producido, ¿no? Esto lo hemos tratado ya en otros programas, el tema de el destino existe o... Sí. Que esto es algo que también se ha tratado en mucha ficción. En mucha ficción, sí. Una de las más famosas en el cine, por ejemplo, Destino Final. Por ejemplo, sí, claro. ¿Puedo yo luchar contra mi destino o no? Pero claro, aquí se plantea una hipótesis filosófica, el hecho de decir, a ver, si yo estoy intentando luchar contra mi destino, usando, por ejemplo, amuletos y demás, ¿no se supone que el uso del amuleto está implícito dentro del propio destino? Claro. Esa es un poco la idea irónica, ¿no? que circula en cuento a esto. Sí, nada, solo comentarlo porque me pareció interesante, ¿no? Sí, no, la verdad es que a nivel de ficción da mucho juego. Sí. Bueno, hay que decir que en todo momento el chistoso del relato es Herbert, el hijo de los White. Está todo el rato mofándose, está todo el rato con el cachondeo, ¿no? O sea, así le sale la cosa. Claro, y yo creo que esto es intencionado porque es un poco digamos, la puntilla del narrador para decir, no, tú ríete, que ya verás... Que eres el que muere. Sí, efectivamente. Entonces, él es el que propone el tema de las 200 libras, ¿no? 200 libras, sí. ¿No? Y bueno, es el que se ríe siempre que dice, ay, mira, no ha pasado nada, jajaja, ¿no? Y siempre está con la coña. Entonces tiene un poco lo de la burla hacia la pata de mono. Que esto, como digo, tiene mucha intención porque de todos he sabido que a nivel de superstición que maldecir al diablo trae mala suerte. Sí, y al final, a nivel de cuento, yo creo que el reírse de... O sea, y me voy ya al cuento popular, ¿no? Sí. El reírse del peligro, sabemos que va a tener como consecuencia el propio peligro. O sea, eso nos lo han enseñado los cuentos clásicos. Y esto pasa aquí una vez más. O sea, sí, totalmente. Sí. Bueno, sí que hay un momento en el cual, cuando pasa lo de la pata de mono que estaba pidiendo el deseo el señor White, dice que tuvo la impresión de estar viendo en el fuego extrañas formas semejantes a horribles rostros siniestros que parecían salidos de una espantosa pesadilla. O sea, y que la impresión llegó a ser tan real que sintió escalofríos y demás. Y con eso acaba esa primera parte, con lo cual ya te deja un cliffhanger ahí de diciendo, hostia, se va, pero... De hecho, es que en ese momento, o sea, un poco antes, se produce algo que no se había producido hasta ese momento del relato, que es que todo el relato, si lo quieren mirar así, es realista, pero en el momento en el que el señor White cree que la mano se ha movido, el hecho fantástico irrumpe dentro de la historia. Y luego ya, esto lo acompaña, ¿no? El que cree ver las caras simiescas, ya sabemos, esto ya nos está anticipando que efectivamente va a pasar algo de carácter fantástico. Exacto. En la historia. Entonces, bueno, el segundo párrafo empieza con la mofa de Herbert, ¿no? Pero además, aquí empieza el autor a dar puntadas de ironía y un poco a decir, ya verás, ¿no? Porque dice, se respiraba un aire fresco y saludable. Sí. ¿No? Sí. Que unas horas antes había brillado por su ausencia. Yo no había caído en ese detalle, ¿eh? Sí. Qué fino. Herbert no pudo evitar echarse a reír de los temores que le habían acosado la noche anterior. Porque, claro, había ahí un ambiente raruno, ¿no? Y empieza un poco así. Y hay una respuesta, ¿no? Cuando... porque hay mucha anticipación. Y cuando la señora White hace una pregunta, la respuesta de Herbert, digamos que es anticipativa de esa tragedia, ¿no? De modo también muy sutil. Porque la señora le pregunta, y aunque sí fuese, ¿qué daño podrían hacernos 200 libras? Y contesta Herbert, ¿quién sabe? A lo mejor, si cayesen del cielo y nos diesen de lleno en la cabeza, dijo Herbert echándose a reír. Bueno, no va a suceder así, pero... No, pero va a suceder. Prácticamente va a ser con algo parecido, un accidente. Sí. ¿No? Bueno, y aquí es donde explica, evidentemente, lo que ha dicho, lo que dice Morris, de que cuando sucede algo, cuando le llega la petición del deseo... Ocurre como si fuera una casualidad, de la forma más natural. Exacto.
Exacto. Ya, que es como funciona el destino. Aquí hay una escena muy emotiva que he puesto yo, A ver, ¿no? A tenor de lo que va a pasar a continuación. Porque el autor anticipa, sin que el lector se aperciba de ello, una escena terrible que lo resultará aún más en contraposición con esta felicidad. Y es: Mrs. White se echó a reír hasta que se le saltaron las lágrimas. Luego, poniéndose también en pie, acompañó a Herbert hasta la puerta, se despidió de él y permaneció unos segundos en el umbral contemplando cómo su hijo se alejaba por el camino. sin saber que iba a ser la última vez que lo vería, ¿no? Efectivamente. Ya. Y esto, Esto también se aprecia más en una segunda lectura. claro, efectivamente. Pero el lector, o sea, el narrador lo sabe. Jacob lo sabía, que esto es una escena icónica de decir, esto es una despedida. Claro. No lo sabes, no lo sabe el personaje, no lo sabes tú, lector, pero esto es una escena de despedida. Claro, luego, a ver, durante ese tiempo se quedan pues, un poco a la expectativa de que lo que pueda pasar, y es cuando pasa lo de este hombre que llega a su puerta y les dice que su hijo ha muerto. Y aquí otro guiño digamos, al espíritu humorístico de este autor, ¿no? Que es que dice, y esto yo creo que voy a leerlo tal cual a esta conversación porque, Vale. ¿no? Dice: lo siento mucho, caballero, pero comenzó a decir el hombre. ¿Le ha pasado algo a mi hijo?, preguntó la anciana sin poder contenerse por más tiempo. El visitante asintió con la cabeza. Así es, señora. Su hijo se encuentra gravemente herido, dijo en voz baja, pero al menos ya no sufre. Gracias a Dios, exclamó la anciana, retorciéndose las manos con fuerza. Gracias a Dios, gracias a... Entonces, aquí la mujer guardó silencio y cayó Y la se da cuenta. cuenta. Entonces, aquí el ¿Por qué no humor, sufre? claro, el humor este de grave, el eufemismo, ¿no? Para decir que está muerto, dice, no está gravemente herido, pero no sufre. O sea, claro, está muerto. Bueno, tú has visto humor ahí, yo no lo he visto, pero, Sí, pero entiendo. Sí, claro. O sea, Ya. en lugar de decirle que está muerto, dice está gravemente herido y tan grave. O sea, Claro, como que está muerto y no Claro. sufre porque está muerto también. Efectivamente. Claro. Y luego, pues eso, le explican que... Hay justamente en este momento, para mí, hay un, que digo, es que lo leí y dije, mira qué fino esto, ¿no? Hay un diálogo que expresa como toda la tristeza e impotencia del momento Sí, de una manera muy sutil, que es que el visitante, el que viene a dar el aviso, dice, lo agarraron las máquinas, y el padre dice, lo agarraron las máquinas, repitió el señor White, aturdido. O sea, no hace falta como poner al personaje lamentándose, solo con esa repetición que es como el personaje asimilando lo que ha pasado, ya tiene como toda la potencia emocional que busca. sí, efectivamente. Luego, pues, evidentemente, después de esto lo entierran, hay una fase de duelo que se ve A 2 millas de la casa. Sí, sí, que además que se ve perfectamente en el relato, hasta que la mujer cae en la cuenta, cuando ella, digamos, se aferra a la idea de que, o a la esperanza de que pueda resucitarlo, de que la pata de mono ha tenido algo que ver, y quiere que la pata de mono se lo devuelva. Aquí Y aquí- empieza la claro. escena final Y aquí es cuando, terrorífica. claro, cuando obliga al señor White a pedirla que vuelva. Es que el deseo de la madre, o sea, de repente la escena es siniestra, porque tiene Sí. a la madre deseando algo que el propio padre dice es absurdo y perverso, Sí, diciendo no vamos a hacer esto, ¿vale? Desde luego esto es una influencia pura al cuento al cuento a Cementerio de Animales, Stephen King. Y luego eso, se formula el deseo y ya el lector y ellos están esperando la llegada del hijo muerto. Sabemos que el hijo muerto se ha levantado de su tumba, no lo vemos, pero Claro. sabemos que se ha levantado, que está caminando en mitad de la noche hacia la casa. Todo esto ocurre en tu imaginación, ¿no? Y ya cuando se ven los golpes en la puerta, lo estamos viendo a ese cadáver sí. maltrecho porque Está en ha sido atrapado por las máquinas. En estado de descomposición porque lleva una semana muerto. Una semana muerto, y claro, sobre todo yo creo que el terror aquí está en esa madre que por amor de madre está en plan de mi hijo, o sea, mi hijo está ahí y le da igual cómo esté el hijo, pero el hijo es lo más cercano a un cadáver andante ahora mismo que te puedes echar. Exacto. Entonces, con cosas que no vemos se genera una situación Sí. terrorífica. Y además, como decíamos, todo esto se puede aplicar a la casualidad o se puede aplicar a... O sea, porque en realidad no nos muestran No nada. sabemos qué está pasando, claro. Todo- Esos todo- golpes pueden ser otra claro, cosa. El aquí- viento, Exacto. claro. Aquí en realidad lo terrorífico, como has dicho, es la ausencia de esa imagen explícita. Aquí lo que
lo que hace bien Jacobs es jugar con la imagen, con la creatividad, la imaginación del lector, ¿no? Para que él mismo componga la idea tal y como él desee, pero con las mimbres que él ha establecido. Y podemos volver aquí a Stephen King diciendo aquello de el terror es cuando no abren la puerta del todo, pero sabemos que hay algo detrás, ¿no? En este caso es literal. Exacto. Sí, sí, total. Y bueno, yo creo que hasta aquí no sé si leer los últimos 3 párrafos, que son los que... Si quieres. Sí, pero vamos, que básicamente esto sería el relato, acaba de forma trágica. Fíjate que lo recordaba más bestia, ¿no? Más explícito. Al final creo que es la idea que uno se hace en su cabeza más que pero porque también ha sido pretexto, ¿no? Porque también ha sido muy usado en muchos medios. Entonces uno pues al final acaba componiendo una historia como a los Frankenstein, ¿no? Claro, con varias piezas de... Claro. Léelo de manera que se deguste, ya que es el último. Sí, venga. Mientras una verdadera andanada de golpes hacía temblar toda la casa, oyó cómo su esposa arrastraba una silla hasta el vestíbulo y la ponía contra la puerta. Un par de segundos más tarde, justo en el momento en que oía cómo aquel último cerrojo era descorrido con un leve chirrido, encontró lo que buscaba. Sin perder un solo instante, levantó ante sí la pata de mono y pronunció horrorizado su tercer y último deseo. Los golpes cesaron de repente y de ellos solo quedó un eco que recorrió toda la casa hasta extinguirse. Con el corazón en un puño, el anciano oyó cómo su esposa apartaba a un lado la silla y abría acto seguido la puerta. Una fría ráfaga de viento atravesó el umbral y se deslizó velozmente escaleras arriba. A continuación, un largo y desesperado lamento de la anciana recorrió la casa de un extremo a otro. Nada más oírlo, su esposo, haciendo acopio de valor, bajó corriendo las escaleras, pasó junto a ella y salió al exterior. Allí, a la frágil luz de una farola situada al otro lado de la calle, el camino se hallaba desierto y tranquilo. ¡Guau! Es muy evocador, es maravilloso porque el viento, el alarido de dolor de la mujer al descubrir la ausencia, sí. Porque claro, yo creo que en ese momento ella también sabe que el marido ha pedido el tercer deseo y el tercer deseo es que esto no suceda. Sí. Y ese silencio desolador, la nada, el vacío absoluto, otra vez la muerte. Brutal, muy bueno, muy bueno, muy buen relato para cerrar. Sí, no ha sido bizarro, pero por cierto modo ha inspirado mucho. Tiene un poco de bizarro, ¿no? Sí, y ha inspirado mucho bizarro también. Sí, por supuesto, desde luego. Recordemos que empezamos con un relato de Ana Yurba. Esta aventura empezó con un relato de Ana Yurba, un tanto bizarro. Sí. Y bueno, pues terminamos 3 años después con W. Jacobs, con La pata de mono, que me parece un relato muy chulo para terminar. Y yo creo que vamos a... No, ya toca la despedida. Bueno, yo quiero comentar varias cosas. Sí, claro. Porque yo ayer, buscando otras cosas, totalmente off topic, no tenía nada que ver con esto, di con este documento, que redactamos un poco a medias, pero esta versión creo que es tuya. El anteproyecto de lo que iba a ser este podcast, de lo que iba a ser Ficciópata, un poco es que me parece una curiosidad para comentar. 3 años ¿no? 3 años y me hizo gracia recordar que este podcast estuvo a punto de llamarse Cronopios y Tentáculos. Es verdad. Sí. Por ejemplo, había otro título. Teníamos 3, creo. Teníamos Cortázar y... Kafka. No, Cortázar y Lovecraft entran a un bar o algo de esto, creo. Sí. No, Cortázar y Cthulhu entran a un bar, creo que... Podría ser, sí que... Creo que se al final optamos por Ficciópatas, que era más sintético y yo creo que como que condensaba mejor la idea, ¿no? Y nada, pues me hizo gracia ver cómo cosas que habíamos proyectado en principio, queríamos que durara media hora, queríamos que... Nos planteamos YouTube, cuando en realidad en YouTube creo que empezamos en iVoox, ¿no? Sí, empezamos en iVoox y YouTube, nos subíamos a YouTube, pero solamente subíamos los audios. Lo que no queríamos era salir en pantalla. No queríamos que se nos viera la cara. Pero al final... Sí, como en la misma primera temporada, ¿no? Creo que al final acabé yo cediendo, yo creo que era yo el que tenía reticencias, sí. En cuanto a los colores del logotipo también, pues todavía no teníamos ni idea de cuál iba a ser el logotipo, ¿no? Aquí la parte creativa, la verdad es que tú, Eric... Que sí, que fue un poco como el decir, bueno, pues vamos a...
Y supuestamente, esto la gente no lo sabe, pero tú en tu imagen, tú llevabas un cuchillo en la mano. Lo que pasa es que no daba de sí el círculo, la imagen no daba de sí, tenía que hacerte yo muy pequeño en comparación con mi silueta como para que se viera el cuchillo. Pero llevas un cuchillo en la mano. Sí, bueno. Y luego, esto me hizo mucha gracia, lo tengo que comentar, que es que hay un apartado de cuestiones legales. Y aquí pone: a priori no hay nada de lo que hacemos que pueda incurrir en una ilegalidad. Bueno. Que me pareció muy curioso que nos planteáramos como, bueno, vamos a intentar hacer algo y no sea ilegal. Sí, efectivamente. Lo primero, ¿no? Y luego ya, si eso hablamos de relatos, de narrativa, de escritura o lo que sea, pero sí. Y nos planteamos lo de los colaboradores externos antes de saber que íbamos a contar con Cristina. Exacto. No sé, o sea, está guay ver esto. Sí, Ya te digo, y apareció, te lo juro, estaba buscando otra cosa y de repente vi esto y dije, no puede ser. El destino. Total, el destino. Sí. La verdad es que de la primera idea que teníamos en principio a cómo resultó, o sea, ha resultado bien, bastante bien. O sea, de la idea inicial ha ido madurando muy bien esta idea. Y de hecho nos hemos sentido muy cómodos. De hecho, quien quiera recordar esos primeros episodios verá que estábamos más nerviosos. Estábamos muy tensos, de hecho, es normal. Nunca habíamos hecho un podcast. Poca gente lo sabe, yo creo que lo hemos dicho en algún episodio, pero el episodio creo que fue el de Iwasaki, creo que lo grabamos 3 veces, o el de Cortázar. Ambos. Bueno, no sé cuál fue 3 veces, pero el de Cortázar, por lo menos 2, y el de Iwasaki también lo repetimos. Sí. Y luego hubo capítulos que tuvimos que grabar porque no se había grabado el sonido o habían pasado fallos técnicos y tuvimos que volver a grabarlos. Sí. Cosas que han mejorado, pues con el tiempo hemos ido acercándonos más a lo que sale al directo. A la idea también que teníamos, yo creo. Sí, que es que creo que mola estar los dos en la misma sala y poder hablar de forma pues así natural. Sí. Siempre dijimos que nosotros no estábamos para sentar cátedra, que esto era una charla entre colegas. Sí, aunque a mí el concepto de podcast como charla entre colegas no me gusta. Sí que, a ver, yo sí que tenía un poco la idea de que al final a la gente a la que le interesa, sobre todo el relato corto, porque era lo que íbamos a manejar, ¿no? Pero, oye, pues si tienes interés en la escritura y en la literatura y te gusta leer y te gusta escribir, pues puede ser interesante que te cuenten un cuento y que te digan o traten de identificar qué es lo que ha hecho el autor aquí para conseguir cierto efecto. Sí, la pretensión era esa, sí, así de sencillo. Con el ánimo de que si alguien era lector y no era escritor, pues también lo disfrutara. No desde la cátedra, yo creo que más bien desde el propio aprendizaje, porque yo y tú creo que hemos hecho un ejercicio como de ponernos a leer como escritores. Sí. Y a identificar y a decir, mira dónde esta persona hace esto, etcétera. A veces con mayor acierto, otras veces con menos, a veces con explicaciones locas, pero otras veces con opiniones contrapuestas, pero claro, todo eso creo que ha enriquecido un poco los episodios. Hemos grabado estando bien, estando mal, totalmente, totalmente. Hemos estado en todos los estados posibles, con lluvia, sol y de todo. Pero no hemos faltado ningún día a nuestra cita. No. Y eso pues ha sido porque evidentemente consideramos que o debemos eso, ¿no? De estar ahí. Sí, sabiendo que tenemos un público como muy específico, muy limitado, pero en realidad también por el placer de hacerlo tuyo, porque al final no nos gusta, pero también sabiendo que ya hay gente que cada semana pues lo escucha tanto en iVoox como en Spotify como en YouTube, y que tenemos a lo mejor como 150, 200 personas que semana a semana lo escuchan, ¿no? Y eso es muy bonito, la verdad, es muy chulo saberlo. Aprovecho para agradecer a todos esos oyentes que se han sumado, pues están desde el principio, que se han sumado pues ahora, ¿no? O en cualquier momento de las 3 temporadas. Algunos, de hecho, de algunos hemos hecho relato, como el que... Rubén Cerdá, por ejemplo, ¿no? Incluso de Cris, Tenás, que colaboradora también hicimos. Nos ha faltado el destripar uno de nuestros relatos. Me ha faltado, yo habría comentado también de más gente a la que conozco personalmente, la verdad, que creo que escriben muy bien y que lo que pasa que, como convenimos en dejarlo en 3,
Pues... Que creo que 3 es un número redondo, como, sí, como los 3 deseos de... un número mágico, o sea que está bien así. Sí, entonces, pues... Yo quería comentar, que esto es una costumbre ya, tú sabes que lo hago, a los autores que hemos tenido en esta última... Quiero listarlos solamente. Sí, vale, yo antes de que los listes, Sí. yo quiero agradecer, ¿no? por esto de estar agradeciendo, como he dicho, a los oyentes de antes, de ahora y los que vengan en un futuro, porque esto seguirá colgado en Spotify, YouTube, iVoox, ¿no? Pues agradecerles pues su paciencia, su cariño, porque nos han dado mucho cariño, ¿no? Pues a todos esos que se han sumado, que nos han dado feedback, Sí, sugerencias, que algunos sí. las hemos empleado, Sí, sí. tal. Pues agradecer a todos esos oyentes, agradecer a Leonardo Hull, que nos diseñó creó la música, compuso la música. Tenemos sintonía gracias a Leonardo. Claro, sintonía y de fondo, que al final ha resultado bastante icónica, ¿no? Es definitoria del programa. Luego, pues, evidentemente la colaboración de Cristian y aquellos otros que han pasado por aquí. Y, cómo no, agradecer a todos aquellos espacios que nos han cedido un lugar para hacer estas grabaciones, ¿no? En este caso, el Rancho Rosa, que es una de las que... Nuestra casa esta última temporada. Efectivamente, hemos estado aquí mucho tiempo y la verdad es que es un sitio pues chulo, que bueno, a priori podría parecer así un poco caótico. Es un taller. Es un taller. Pero claro, ¿qué hacemos nosotros? También destripar historias y eso, y crear. Entonces, pues agradecer al Rancho Rosa, agradecer al Centro Cultural de Beniel, agradecer a Soldadito de Plomo, que icónico aquel día, porque además es un día que esto lo podemos decir ya a posteriori. Bueno, a ver, déjalo, no rompamos la magia. No rompa la magia. Café Alt también, que nos permitió cerrar temporada saltando de piscina en piscina. ¿No? Y nos acogieron muy bien, sí. La verdad, olitote. Efectivamente, el chiringuito de la cangreja, el chiringuito de la Zoía, que hicimos un especial del verano, número 0. También muy guay, ahí sí. con la cervecita en la playa, la verdad es que estuvo guay, con sus espontáneos de fondo y todo. Murcia en la vitrina. Nos dio esa oportunidad. Nos invitó Javier Tortosa. Sí. Exactamente, sí. Y bueno, yo creo que igual se nos escapa alguno por ahí, pero vamos, yo creo que... Creo que no, creo que básicamente son los sitios a los que hemos estado, pero que, oye, que bastante bien está. Y nada, añadir también, extender el agradecimiento a los que son seguidores fieles, por así decir, ¿no? Pues yo que sé, gente que hemos tenido cercanos y sabemos, y ellos saben quiénes son. Y nada, ¿puedo ahora sí listar a quienes hemos tenido esta temporada? Vale, sí, luego ya... Perdón, ¿eh? Sí. Es que sigo malísimo, estoy malísimo, pero bueno, me ha pillado así. Bien, esta temporada, este año hemos tenido a Miguel Delibes, a Juan Rulfo, a Guy Thor, a Samantha Schweblin, a William Howe Hodgson, a Ambrose Bierce, a Lovecraft, a Guadalupe Nettel, Charlene Harris, Isabel Allende, Julia Viejo, Laila Martínez, Antonio Escármeta, John Connolly, Clara Obligado, Margot Izueta, Sir Arthur Conan Doyle, a Guillermo Usutil, a Griselda Gambaro, Agustina Basterrica, Carlos Gardini, Robert A. Heinlein, a Silvina Ocampo, Elaine Vilar Madruga, Javier Argüello, Iliana Vargas, David Mitchell, Ana Starobinets, Flor Canosa, Orson Scott Card, Abelardo Castillo, Manuel Moyano, Melissa Corbeto, Liliana Hecker, Arthur Machen, John Bilbao, Cristina Fernández Cubar, Rubén Cerdá, a Concha Fernández Luna y a WW Jacobs. Todos esos, parece que... Se dice pronto, sí. Pero son 40 autores que no habíamos tratado. Claro, y que se suman a los 80, 81 que... Anteriores. Porque total, son, 120. 120 programas oficiales. Exacto, que se dice pronto. Nada, no sé, ¿querías decir algo más? Sí, bueno, yo quería decir que, bueno, este es un... Bueno, yo agradecerte a ti. Eso es lo que iba a decir yo. Claro, yo agradecerte porque es verdad que esto nació como una idea que cobró forma. Yo me acuerdo de cuando entablamos ese primer contacto gracias a Carlton Mellick III, sí, hay que agradecerle, sí. ¿no? Lo que el Weir ha unido, que no dijimos entonces. Sí. Exactamente, no lo separe nadie, porque además cuando te encuentras con gente que ha leído Carlton Mellick III se crea una cierta conexión. Sabes que es una hermandad pequeña, pero... Sí, pero fuerte, e intensa. Entonces, pues eso,
lo que nació de ese momento, pues ha crecido mucho. Entonces no solamente ha crecido una colaboración, sino una amistad. Yo estoy muy agradecido de haberte conocido, de haber coincidido en ese espacio contigo y de haber creado esto juntos, porque la verdad ha sido un proceso de aprendizaje en muchos sentidos. He aprendido mucho de ti y la experiencia en sí me ha llenado mucho. Entonces sí que ha sido en algunos momentos agotadora, tú lo sabes, pero también nos ha pillado en procesos a ambos que han sido realmente agotadores en muchos aspectos. Entonces, bueno, nosotros hemos ido, lo hemos dado todo y bueno, yo creo que, pues eso, que yo, muchas gracias, Everis, por todo, por la amistad, por todo lo que he aprendido de ti, por estos Víctor, es recíproco, lo mismo te digo. Gracias porque, mira, al final uno aprende, madura y aprende a hacer cosas como esta junto a otras personas. Y la verdad que ha sido un compañero siempre predispuesto y que nunca ha dicho que no a nada. Entonces, tío, nada, tengo ganas de darte un abrazo, te lo doy ahora después. Sí. Bueno, que... Cerramos esto ya porque la gente, yo creo que habrá gente que ya habrá desconectado y habrá dicho, bueno, que sigan con los agradecimientos, yo ya he escuchado el programa. Sí. Bueno, pues aquí se acaba Ficiópatas, se acaba la tercera temporada. Sin pena. Sin pena, ¿no? Porque nosotros seguimos estando. Sí. Y, aunque, yo siempre lo digo, aunque se acabe Ficiópatas, nosotros seguimos estando y nuestros libros también. Aprovecha. No, ya, lo dices tú muy bien ahora en la cabeza. No metas cuña, al final el hombre queda feo el último programa. Pues comprar nuestros libros, hombre, que eso nos hace felices y ya está. Y nos ayudáis a seguir creando cosas. Correcto. Y con esto nos despedimos. Sí, no olvidéis cerrar al salir y borrar las huellas. Pues ya está. Ya está. La zona azul. Bueno, creo que se nos ha pasado a ti y a mí, ¿eh? Sí, a mí por media hora. Igual tenemos multa de celebración. Pues nada, hay que quitarla ahora. Yo... a ver qué recoja. ¿Una cerveza, tío? Sí, vamos a ir a celebrar ya el fin de programa. Sí. Tío, bueno, está guay, ¿eh? Sí, tu libro ya sale. ¿La novela? Sí. ¿Y algo te esperas? No tengo ni idea. Bueno, estoy con las perraciones. A septiembre, tiene que salir ya. Espero que septiembre como mucho, porque tenía que haber salido en febrero. No sé, ¿dónde vamos? Oye, tío, ¿cuál te ha gustado a ti de todos los que hemos tocado? El relato que más me ha gustado. Pues... Can you picture what will be? So limitless and free, desperately in need of some stranger's hand in a